análogo digital y lo visualizamos en una pantalla digital, ¿no? Entonces, si lo colocamos un poquito más allá y lo estiramos, vamos a obtener que este multímetro cuenta con un selector, ¿ya? De on-off, también una escala, lo que está dada en volt alterna, y la batería, una escala de igual corriente alterna. Tenemos en diodo y ohmios. Aquí medimos resistencia, ¿no? Y tenemos aquí voltaje igual, en continuo, ¿no? Porque aquí tenemos voltaje alterno. Y también que vamos a medir, ¿no? Con tierra. Y lo que vamos a medir con el chicotillo rojo, aquí va a ser voltaje, ohmios y miliamperes. Nada más, ¿no? Ya, entonces eso sería respecto al instrumento digital. ¿Ya? Ya. Este es el diagrama en bloques de un multímetro digital. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Hemos dicho, tenemos un divisor de tensión. ¿Para qué? Para voltaje y en este caso ohmios, ¿no? Tenemos un común y también tenemos un conector para medir lo que es la corriente. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos una llave de rangos. Esta llave de rangos se mueve a la misma vez que una llave de funciones. ¿Ya? La función. A ver, ¿qué me podría decir la llave de funciones? ¿Cuáles son? A ver. ¿Qué funciones serían, jóvenes, la que medimos? El amperaje, el voltio. Exacto, ¿no? Esas funciones va a ser, depende de mi llave de rangos también, o sea, ambos se mueven. Si voy a medir en ohmios, en Ks, en megas, en milis o milivoltios también. Esa va a ser ¿no? Mi llave de rangos y mi llave de funciones. Ambos van, ¿no? En la misma dirección, como esta, ¿no? Ahí está mi selector. ¿Ya? Cuando aquí, fíjense, aquí vamos a medir la milivis, aquí 20, 200 y 500 volts en continuo. Depende de ese rango, entonces me va a dar la función, si va a estar también en voltios o también puede ser en continuo o alterno, depende, ¿no? Entonces, internamente el diagrama de bloques eso me indica, ¿no? Que ambos van la llave de rangos y las funciones. ¿Ya? Fíjense, lo que requiere, hemos dicho, ¿no? Lo que requiere el multímetro digital es un divisor de corriente alterna a continua. También un shunch, ¿ya? Ese shunch es una resistencia de carga y protección, ¿ya? Si es que medimos mal, entonces tiene que protección, ¿no ve? Entonces tiene que ser, ¿no? Una resistencia de carga. Tenemos un conversor de K ohmios a, ¿no? N, ¿no? Nano ¿no? Siemens debe ser, ¿no? No, Siemens, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Voltaje de referencia, tensión de referencia para el detector de nivel, ¿no? Nos da un oscilador de corriente alterna, corriente continua, luego la pantalla y igual un conversor de análogo digital, hemos indicado detector de pico, ¿no ve? O de nivel, ¿no? En este caso, pico alto, pico bajo, en este caso para alterna, ¿no? Entonces eso. Entonces todo este diagrama es lo que contiene el multímetro digital, ¿no? De esa manera podemos visualizar lo que medimos, ¿no? Aquí en pantalla. Requiere todo un sistema más, ¿no? Ya, vamos, características de un multímetro digital. ¿Cuáles son las características que nos indican? Está líquido, ¿no? Lo que vemos.
la medición. La medición es más precisa, pero a su vez es más lenta, porque hemos indicado, ¿no? Es un poco lento, no es como igual el analógico. En el analógico es preciso, hemos dicho, pero no, pero la medición no tanto, porque podemos tener errores. Soportan mayores intensidades, son más precisos cuando la medición se realiza bajo condiciones de trabajo difíciles como vibraciones, ¿no? Dispone de elementos y circuitos de protección que hacen que se bloquee en caso de haber seleccionado una escala equivocada. Hemos dicho, ¿no? Las resistencias tipo Sunch. Si la polaridad de las puntas de prueba están invertidas, aparece en la pantalla el signo negativo de indicación negativa, ¿no? Entonces, eso me indica que estoy tomando mal la polaridad, ¿no? Entonces, el signo negativo que me muestra, ¿no? Entonces, esas son las características, ¿no? Del multímetro digital. Ya no se olviden, ¿ya? Y otra vez, partes del multímetro digital. Tenemos una pantalla de LCD, switch de encendido. Esto es diferente que el otro multímetro, ¿ya? Tenemos interruptor hold, ¿no? Para que se quede dato nada más, selector de funciones, terminales de entrada, ¿no? Aquí voy a medir voltaje y aquí va a ser mi común tierra, pero aquí también puedo medir otra escala que es en amperios, y si quiero más, entonces voy a colocar a 10 amperios, si quiero más, o sea, para medir más corriente, ¿no? Entonces voy a colocar negro, chicotillo negro y chicotillo rojo voy a variar, si quiero aquí y si quiero aquí. ¿Ya? Por si acaso, aquí solo me indica que voy a medir voltaje y resistencia, que es en ohmios, ¿no? Y aquí tengo que variar mi chicotillo rojo para medir en la corriente, ¿no? En amperios. Si quiero más corriente, entonces mi rojo lo voy a colocar el chicotillo rojo en 10 amperios, ¿no? Entonces eso es la variación, ¿ya? Ahora, aquí no tiene para medir lo que es transistores, no tiene para medir frecuencias, no tiene para medir temperatura, todo eso, ¿no? Fíjense, aquí está. ¿Qué tiene este multímetro? Vamos a hacer un poco más grande. Este multímetro, ¿qué tiene? Hemos dicho un switch de encendido, on-off, nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Interruptor hold, ¿no? Entonces, si quiero, uso, y si no, no también, ¿no? Para tener sostenido un número. ¿Ya? Aquí está, voltaje en alterno, una ñ o una sinusoidal. ¿Ya? Este, este voltaje en alterno, fíjense que va desde 2 o de 200 mil, 2, 20, 200 hasta 750. ¿Ya? Nuestro voltaje de línea, ¿en dónde lo vamos a medir, jóvenes? Nosotros lo que el voltaje que medimos, ¿dónde lo medimos? ¿En qué rango? En 750 voltios. Exacto, alto tiene que ser, 220 es, entonces la escala alta tendría que ser 750 voltios. Ahí medimos. Ya, esto es voltaje continuo, solo dice B de voltaje por si acaso, y continuo, una rayita y puntos, puntos. Entonces igual va desde 200 milis hasta 1000, hasta 1000 voltios, ¿no? En continuo. La escala de ohmios, aquí voy a escala de continuidad, voy a ver aquí, ¿no? En esta escala en 200. Aquí me mide diodos y voy a medir hasta 20 megas. La corriente en continua me mide desde 200 micros hasta 2 amperios. Ya más mido por aquí. Ya aquí está la corriente en amperios. Voltaje, corriente en alterna, ¿no? Esto es continua y esto es alterna. Voy a medir 2 micros, ¿no? Ya, eso. Vamos a hacer en comparación con el otro digital que tenemos. Ya, este es mi digital, lo voy a ampliar un poquito para que veamos la escala. ¿Qué me mide? Aquí solo me mide, a ver, aquí igual me indica. Voltaje alterno, voy desde 200 hasta 500. Y o sea, mi rango máximo donde debería de colocar mi alterna para medir es 500 voltios. ¿Ya? Si quiero medir voltajes, digamos, de un transformador, todo eso para primario y secundario, entonces voy a colocar en 200 y 500, ¿no?
para transformadores, porque es el voltaje, el transformador igual me va a botar voltaje alterno reducido en la misma frecuencia, entonces no creo que sea 200, entonces o no creo que sea 500, lo voy a colocar en la escala 200, en la mínima, ¿no? Igual, aquí voltaje continuo, ¿no? ¿Desde dónde va? Desde 200.000 hasta 500. Aquí voy a medir lo que es la resistencia, me va a medir hasta 2 megas, ¿no? O 2000 K, ¿no? Entonces igual, entonces fíjense ustedes la diferencia. Esto es un multímetro igual, digital. Sus rangos de operación, fíjense, hasta 2000 K. Tiene para batería, tiene corriente igual, desde 2000 micros hasta 20.000, 200 miliamperios, ¿ya? Entonces, esa característica ustedes tienen que saber a la hora de comprar, no es comprar por comprar, ¿ya? Depende de las características. Fíjense, este rango igual tiene más rangos incluso. Y hasta 10 amperios llega, el otro no. ¿Ya? Entonces igual de 200 micros hasta 2 amperios mide, ¿no? En alterna. Igual aquí, el otro era 500, aquí 750. Voltaje mide desde 200 mili hasta 1000 voltios en continua. Hasta 20 megas. ¿No? El otro era 2 megas nomás, en la otra escala. Entonces así, ustedes tienen que ver ¿qué se llama? El instrumento al que quieren comprarse. ¿Ya? Vamos, selector de funciones. Voltímetro para tensiones continuas, decimos aquí voltímetro y esto es continuo, hemos indicado, ¿no? O sea, medimos el voltaje continuo aquí, pero esto sería para decir AC o DC. Esta sería la simbología de DC, ¿ya? Esta es la función que vamos a medir, voltios, ¿ya? El ohmómetro, vamos a medir aquí esta es la simbología de omega, ¿no? Vamos a medir aquí diodos hasta 20 megas, toda esta escala me delimita. Esta me dice que es la prueba de continuidad de un pitido cuando yo hago chocar la punta positiva a la punta negativa para dar continuidad tal vez en una pista o en algo, ¿no? Me tiene que dar continuidad. Prueba de diodos, voy a seleccionar en esta escala, ¿no? Amperímetro para corrientes continuas, igual, ¿no? Solo algunos muestra así. Simplemente A para medir corriente eléctrica y me va a decir que esto es continuo, ¿no? Entonces voy a medir en corriente continua. Esto, amperímetro para corrientes alternas, ¿ya? Puede ser que esté así, jóvenes, ¿ya? Voltaje continuo alterno, corriente continua alterna, diómetro, pero también puede estar como el otro, ¿no? Aquí está diferente, ¿no? Entonces aquí está voltaje alterno, continuo, ohmios y aquí está, ¿no? Lo que es corriente igual, ¿no? Entonces aquí me indica eso también, ¿no? En alterno. Aquí tienen su batería también. Este es continuo. ¿Ya? Entonces, así vemos. Pasamos. Selector de funciones. COM. ¿Qué dice que es el COM? Es un terminal común o negativo para realizar todos los tipos de medidas. Siempre tiene que estar terminal negativo, dice. Chicotillo negativo aquí, no tienen que moverse de aquí. Ya voltaje y ohmios, entonces terminal que se conecta al cable positivo. Normalmente color rojo para medir la tensión y la resistencia. Voltaje y la resistencia, ¿no? Para medir voltaje y ohmios, ¿no? El valor de la resistencia. Dice, terminal que se conecta el cable positivo para medir corrientes hasta 2 amperios. Ahí está, ¿no? Ahí está, fíjense, en nuestro chicotillo, aquí está. Entonces hasta 2 amperios, 2 nada más. Si queremos, gracias, para medir más corrientes, entonces vamos a cambiar de chicotillo y vamos a medir aquí. 10A, terminal que se conecta al cable positivo para medir corrientes hasta 10 amperios, ¿no? Hasta aquí, chicotillo negro, chicotillo rojo, 2 amperios. Chicotillo negro hasta chicotillo rojo, 10 amperios. ¿Ya? Puede ser que en nuestro rango de corriente podamos querer medir más. Pero por si acaso esto es ¿en qué? En alterna, ¿no?
También nos puede dar lo que es tal vez en continuo más, porque hasta 2 amperios también es, ¿ya? Solo hay que hacer variar eso, ¿ya? Ojo, hay que tener mucho cuidado en esta parte de lo que es la corriente. Muchas veces no cambian la punta, ¿ya? La punta de prueba o para medir no cambian, entonces lo hacen quemar. Solo miden esta parte nomás. El selector lo colocan en amperios o en, que se llama en lo que es continua y no hacen variar lo que es el selector aquí. Entonces, pueden quemar la parte de lo que es la corriente, ¿ya? Muchas veces lo hacen eso. Se quema, no miden sus instrumentos corriente. Y ustedes van a trabajar lo que es circuitos, corrientes pequeñas. Vamos a trabajar en milis. Lo máximo que vamos a medir en voltaje es 24 voltios. Corriente continua. Corriente alterna vamos a medir hasta lo que es alterno, 210, 220. Ya no vamos a manejar más corrientes. Ya, entonces también tenemos, ojo, aparte de este selector, también tenemos pues multímetro digital autorrango. Ya, el autorrango solito se pone. Ya, indicador, ahí está, vamos a maximizar. Por si acaso, hay estos instrumentos también pueden comprarse, pero depende. A veces ustedes se compran un instrumento que cuesta 100 tantos. Por manipular mal, lo queman, entonces lo arruinan el instrumento, pues, y todo el dinero al agua, ¿no? Entonces, a veces es mejor uno moderado nomás, después poco a poco, cuando ustedes no lo necesiten, entonces van a comprarse un instrumento ya, pues, de calidad también, pues, ¿no? Pero como estamos aprendiendo y vamos a hacer prácticas y entonces lo van a quemar, entonces sugiero que puedan comprar lo que moderadamente, tal vez algo económico. ¿Ya? Aquí está, esto es otro tipo de digital, depende del precio también es esto, ¿no? Indicador ACDC, dice, ahí está, ¿ya? Tenemos prefijo de la magnitud, aquí estamos trabajando en milivoltios, ¿ya? No sé si es que se puede ver. Selector de ACDC, eso nomás tiene. Aquí tenemos corriente ACDC, corriente nomás por si acaso, aquí un solo corriente, ¿no? La corriente, entonces aquí me va a dar el valor si es que selecciono ahí. Voltaje de resistencia y frecuencia. Ya aquí me va a dar el voltaje. Corriente máxima 10 amperios. Chicotillo corriente. Por si acaso aquí dice que me va a dar corriente en miliamperios y microamperios. Lo que voy a querer. Esto no tanto. Este sería mi tierra, mi com. Siempre com negro, ¿ya? Chicotillo negro. Lo que varía son los positivos. ¿Ya? Voltaje ACDC también. Aquí tenemos corriente, tenemos selector, resistencia de continuidad aquí. Continuidad y diodos por si acaso. ¿Ya? Entonces, no necesito escalas. Fíjense, no necesito escalas, pero supongo que aquí debe indicarme las escalas máximas hasta donde llega. Pero puede medir voltaje. ¿Ya? Corriente. Entonces, ustedes también van a ver multímetros digitales autorrangos que no necesitan como esto, ¿no? Selector de funciones, aquí no indicar las escalas ni el rango, solamente me dice aquí es voltio continua, voltio alterna, corriente alterna y corriente en continua, nada más, eso me indica aquí, ¿ya? Pueden encontrar también este tipo de multímetro. Todo solo hay que saber manejar y hay que saber leer. Aparte de esto, ¿no? Tenemos otros multímetros que ya son el gancho o pinza amperimétrica. ¿Ya? Este igual me puede medir. A ver, ¿qué nos mide? Dedos del gancho, socket de temperatura. Aquí muchas veces otros multímetros, porque esto es el gancho o pinza perimétrica, tienen esta parte para que me mida la temperatura. Termoacoplador tipo K. No lo coloco aquí, me mide la temperatura ambiente, entonces me muestra aquí, ¿no? Entonces en esta escala lo pongo. ¿Qué tiene? Botón de memoria tiene por si acaso. Perilla rotatoria, ¿no? Es la misma selección, ¿no? Selector de funciones o mi selector, mi perilla. Cinta de transporte, dice que puede manejarlo en mano o colgado también. Las entradas tiene para voltaje, com y ¿qué más tiene? Otra función más tiene, ¿no? Que no se puede observar.
¿no? Aquí abajo está mi pantalla de cristal líquido LCD abajo. Algunas veces está aquí arriba, ¿no? Puntas de prueba y botón de gancho, ¿no? Para abrir o cerrar el gancho, ¿no? Eso. También puede medir esto si es que tiene las escalas de voltaje en alterna, en continua, también resistencias, y también esto es para que directamente, fíjense, la diferencia entre este instrumento y este instrumento, o este también, ¿ya? Corriente en AC o en DC, tengo que colocar el circuito en serie, el instrumento. En cambio, este simplemente en un cable, ya sea alterno, lo coloco aquí nada más. Ay, no. A ver, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Entonces aquí hago pasar al cable. Lo abro, el que se llama la pinza, y ya puedo medir la corriente sin abrir el circuito. Ahí está el circuito y yo solo coloco en uno, y fíjense, casi 90 grados o al centro siempre. Entonces lo coloco ahí, entonces me va a medir lo que es la corriente sin abrir el circuito. Entonces eso es lo que me facilita tener también instrumentos del que yo necesite, y también ustedes mismos lo van a necesitar, ¿ya? Entonces este es dedicado para medir corrientes, es un instrumento para medir lo que es la corriente, ¿no? La pinza amperimétrica, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a ir con multímetro digital avanzado, ¿ya? Entonces, están orientados casi exclusivamente al mundo de automatización, ¿no? Automoción, ¿no? Automoción que tiene la frecuencia, temperatura, grados centígrados, revoluciones por minutos, van a medirme RPMs, ciclo de trabajo en Dewey, ¿no? Porcentaje de Dewey. Ya, entonces eso les decía hace rato a ustedes. Entonces, tal vez la parte de lo que es mecánica les van a explicar siempre si es que se usan todo, pero tiene igual, ¿no? Igual tiene los de un automóvil, igual tiene lo que es la corriente, tiene el voltaje, tiene continuidad, y tiene también, aparte de eso, la frecuencia, ¿no? También me mide ciclo de trabajo, revoluciones también, si es que se hace necesario. Entonces, este instrumento justamente tiene eso. Mira, fíjense aquí la parte de ohmios, voltaje en continuo, voltaje en alterna y corriente, dice, ¿no? Aquí miliamperes. También hay una escala de temperatura, grados centígrados, ¿no? Aquí igual, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene? Corriente en continuo, ahí está el Dewey, el ciclo de trabajo, hemos dicho, ¿no? Aquí está en 6 hasta 8 más, me parece. ¿Qué más? No, estas características serían, más que todo, dice exclusivamente para automotriz. De repente ellos requieren, ¿no? Frecuencia, temperatura, ciclo de trabajo, revoluciones por minuto, aparte de los que tenemos, ¿no? En ohmios, voltaje continuo, voltaje alterna y corriente continua, eso, ¿no? Entonces aquí está también su COM, amperios, aquí está para colocar diodos, voltaje, ohmios y hertz ¿no? En este terminal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Precauciones para la medición. Cuando se mide resistencias, hay que asegurarse de que la resistencia a medir no se encuentre bajo tensión y esté desconectada de cualquier instalación. Ya podemos, al realizar una medida, nosotros podemos dañar el circuito mismo, ya cuando esté con batería o alguna fuente que genere, ¿no? Entonces, por eso dice, cuando se mide resistencias, asegurarse de que la resistencia a medir no se encuentre bajo tensión, ¿ya? Entonces, podemos también incluso tomar mal la medición si es que estuviera conectada a cualquier voltaje, ¿ya? Por eso siempre es bueno desconectar incluso, o de una misma placa es bueno desoldar un terminal y otro terminal no, ya, para no fregar toda la placa, para saber si funciona o no funciona. Comenzar desde la escala más alta e ir bajando hasta conseguir una medición precisa. Muchas veces se hace eso, comenzar desde arriba. No sé, a veces hay componentes, no sé si ustedes han visto que el componente está recalentado y no se sabe de qué color es.
Algunas veces ese está quemado, entonces me va a dar continuidad. O puede estar abierto, también esa resistencia, no sé. Ya, entonces vamos a ver eso en la práctica. Ya, pero es una de las precauciones que se tiene que considerar, comenzar desde la escala más alta e ir bajando hasta conseguir una medición precisa, ¿no? En el caso de que no se sepa leer. Al efectuar la medición no se debe tocar las puntas de prueba con los dedos, ya que la resistencia interna de nuestro cuerpo puede hacer variar la medición. Ojo, ya, solo pueden tocar un chicotillo sí y otro no. Ya, no debemos tocar ambas puntas de prueba con los dedos. ¿Ya? Cuando se mide tensión, primero se debe asegurar de qué tipo se trata, alterna o continua. Se recomienda o se comienza la medición desde la escala más alta e ir bajando hasta conseguir la medición precisa. En mediciones de intensidad, se debe tener en cuenta que la protección fusible solo es válida hasta 0,2 amperios. Para intensidades superiores, generalmente se emplea otro terminal sin ningún tipo de protección. Ya hemos hablado, ¿no? Hasta 2 amperios incluso puede llegar o hasta 0,2 amperios. Pero después hay que cambiar de chicotillo, ¿no? Otro terminal, se emplea otro terminal y sin ningún tipo de protección, ¿no? Aquí tenemos las siguientes mediciones, ¿ya? Las medidas básicas que se puede medir con un instrumento. Un ejemplo, la resistencia. Posicionar el selector para obtener la lectura de mayor precisión. ¿Ya? Entonces, tal vez aquí me indica la resistencia. ¿De qué valor es? 4, amarillo. 7, violeta. K, me multiplica por 2 ceros, ¿no? Entonces, a ver, esto sería, ver, vamos, dice 4, 7, me multiplica el otro por 2 ceros, 2 ceros. Entonces, no lo voy a decir a la tienda, véndame una resistencia de 4.700 ohmios. No, no ve. Entonces, la señora me va a entender si yo lo pongo a potencias de 10, hemos dicho, ¿no? Entonces, unidad, decena, centena, 1000. Entonces, esto va a ser 4,7 K ohmios, ¿no? 4,7 K ohmios. Ojo, en la notación también, ¿por qué aquí dice K? No sé, 4K, 7 ohmios, dicen, ¿no? Entonces, ojo, en vez de colocar esta coma, este K puede colocarse igual. 4K, 7 ohmios, ¿ya? En vez de la coma. Este K puede ir. Entonces, esto dice igual, 4,7 K ohmios, ¿ya? Entonces, es notación nada más. Igual va, ¿ya? Esto es 4,7 K. Entonces, lo que dice que debemos medir es un chicotillo negro, con siempre negro hemos indicado, a un terminal extremo de la resistencia y el rojo igual. Porque aquí me puede medir voltaje y ohmios, ¿no? Hemos indicado. Aquí está corriente y aquí está también lo que es, me parece que es igual corriente, no se nota. Solamente que esto es en miles y esto es en 10 amperios, ¿ya? Eso, jóvenes, fíjense aquí, ¿ya? Entonces, un extremo, otro extremo. Estos son sus terminales. Ojo, prohibido decir patitas a las resistencias u otros componentes, no son patitas. Terminales tienen, ¿no? Terminales externos, ¿no? Entonces, estamos midiendo, entonces me da el valor. Entonces, ¿qué escala debería de medir? 4,7 K, ahí está la escala. A ver, jóvenes, ¿alguien me podría decir en qué escala puedo medir? ¿En ohmios? En No, 20K, no. 20K. Exacto. ¿Qué hemos dicho? Tienen que medir una escala mayor al valor. Yo ya sé leer esto. Fíjense, ustedes ya saben leer. Sí, a ver, más adelante vamos a empezar a saber leer esta parte. No hemos dicho amarillo es 4, violeta es 7 y rojo es 2 ceros. Entonces aumento. Primera cifra significativa, o sea, esto es valor. La tercera cifra es multiplicador. ¿Por cuánto? Por 2 ceros. Multiplica por 2, entonces 2 ceros. O por 1000 podemos colocar. No, sí, por 1000. ¿Ve? Entonces ahí está. No, por 2 ceros es 10 a la 2. Entonces 2 ceros es, entonces, ¿no? 100. Ahí está. Entonces, unidad, decena, centena. Entonces lo expresamos 4,7 K o 4K 7 ohmios, que es lo mismo que 4,7 K. Solamente es notación. ¿Ya? Entonces, cuando quiero medir una resistencia, tengo que medir a una escala más alta, superior a 4,7. Aquí están 200 ohmios. Aquí es en 2K,
No puedo medir aquí. Entonces tengo que medir en 20K, porque es superior a 4,7K, ¿no? Esto es inferior, entonces tengo que medir en 20K. Eso es muy importante, ¿no? Que sepamos diferenciar la escala que vamos a medir. Entonces yo lo voy a rotar porque esto no voy a medir en esa escala. Voy a medir en 20K. Ahí está. Voy a medir en esa escala. En 20K. ¿Ya? Ahí está. En 20K debería ser la medición de esta resistencia. ¿Ya? Entonces, ojo, muy importante saber. ¿Ya? O también puede ser una escala alta, 200K. ¿No? Entonces, no me acerca el valor, bajo a 20K, entonces me da el valor, ¿no? Entonces eso, esa prueba. A ver, borramos. ¿Ya se han aprendido el código de colores, jóvenes? Les dije el anterior. Ya, pasamos a otras diapositivas que no, como estamos integrándonos recién, ya más adelante les voy a exigir. Voltaje. El voltaje. Posicionar el selector para obtener una lectura de mayor precisión. El voltaje se mide en paralelo con al negativo y voltaje ohmio al positivo de una batería. ¿Ya? El voltaje de una batería. Ya, entonces, en paralelo, fíjense. Directo, en paralelo lo estoy realizando. Ya, entonces, tal vez esta batería. A ver, ¿alguien me puede decir las características de una batería? Yo pienso que todos deben saber una batería de un automóvil, tal vez, los varones. Nadie. Licenciada, tiene 12 voltios la batería. Ya, y la escala de medición, ¿cuánto sería? El 20. Exacto, en 20 tiene que estar, ¿no? La escala de medición 20, porque máximo llega a 12, ¿no? Porque tiene no sé cuántas celdas, ¿no? Entonces, 2 voltios me parece que decía. Entonces, eso, ¿no? La escala más alta sería entonces 20, ¿ya? Eso, entonces fíjense, el voltaje se mide en paralelo. Ahora vamos a la corriente. Posicionar el selector para obtener la lectura de mayor precisión. La corriente, fíjense, a un extremo una resistencia y luego lo conectamos al positivo. O en este caso puede ser igual al negativo. Y el chicotillo vamos a medir la corriente en el positivo. Fíjense, no podemos medirle directo, entonces se mide en serie, ¿no? Fíjense en serie. En serie, no es igual que el paralelo. Entonces podemos medir, en esta escala en corriente directa, porque esto es una batería, ¿no? Entonces podemos usar una escala igual de 10 amperes, hasta, tal vez llega hasta más, ¿no? Entonces depende de la escala, entonces le colocamos eso, ¿no? Entonces tenemos que abrir, en este caso, el circuito y se coloca en serie, ¿ya? Más adelante vamos a estar viendo lo que es la práctica más que todo. Ahorita estamos haciendo un pantallazo de cómo se mide, ¿no? Igual, la prueba de diodos. Posicionar el selector para obtener una lectura de mayor precisión, igual con voltaje y ohmios, dice, ¿no? Entonces tengo que buscar en el selector. Esto puede, justamente quiero medir diodos. Fíjense, positivo, este lado es ánodo y este lado es su cátodo, ¿ya? Entonces el negativo con el cátodo. Este es el negativo del cátodo, o sea, del diodo, ¿ya? Que es este simbolito. Este es un diodo rectificador, ¿no? Entonces ahí está, polaridad directa. Entonces, que voy a medir en una escala adecuada en diodos, por si acaso. Todos los instrumentos tenían de este diodito, este símbolo del diodo, ¿ya? Entonces, ahí está, continuidad. Puedo medir aquí también, o también aparte tiene otra escala, ¿no? De un speaker tenía, o sea, un parlantito,
¿no? Entonces, para decir la continuidad y esta escala de diodos. Entonces, en este caso, esta es la escala de diodos. Estoy midiendo de forma directa y se mide en paralelo al otro lado o este lado, en posición directa, esta posición directa, ¿no? Entonces, si hago en posición directa con su negativo y voltaje o resistencia, voy a colocar aquí en este, ¿qué se llama? En su ánodo positivo, entonces ahí me da, dice que este es un valor de 0,730, ¿ya? Entonces me da el valor y en su escala adecuada, ¿no? Y corriente en AC o en DC, ¿no? Si uso con el gancho perimétrico, entonces aquí, por si acaso, utilizo, lo abro, fíjense que está a 90 grados, ¿no? Está, o sea, como sea, ¿no? Entonces aquí mido, ¿no? Esta es mi carga, esta puede ser mi fuente AC o DC. Si uso gancho, entonces lo meto nomás directo. La pinza mide corriente solo en un solo conductor, ¿no? Ahí está. No tengo que meter en los dos conductores. Se anula, ¿no? Entonces sería la corriente ahí. Entonces mido en la escala, entonces ahí está. Utilizo la pinza amperimétrica, ¿no? Más adelante ustedes van a aprender a saber lo que es la simulación de un voltímetro AC. Se puede hacer voltímetro, que es digital, que me dé solamente voltímetro, ¿no? Ya me da igual con más precisión y uso un microcontrolador. Entonces aquí lo que voy a tener es esto, ¿no? Un voltaje variable en AC. Ahí estoy rectificando y aquí están lo que es para sostener el voltaje, me mide, ¿no? Aquí tengo igual un divisor de tensión y aquí también el voltaje con el que tiene que entrar al microcontrolador es de 5 voltios, entonces no tiene que sobrepasar, ¿no? Entonces, de esa manera tengo tal vez un divisor de tensión y me sostenga el valor que entre, ¿no? Entonces, ya tenemos un microcontrolador, puede ser también de esta familia, de 16F887A o otra familia, ¿no? Ya entonces más adelante lo vamos a poder hacer, ¿no? Y aquí está su código, ¿no? Este es el código que ustedes ya más adelante lo van a aprender a hacer ya realizando, ¿no? Esto primero una simulación en Proteus, colocando los diodos rectificadores. Ahorita ya hemos conocido los diodos. También en esta etapa, en una diapositiva anterior, también tenemos instrumentos virtuales como ser en AC, también en DC. Ya aquí ya tenemos DC, o desde este punto ya tenemos DC, porque aquí entra voltaje alterno y se rectifica, ya tengo voltaje continuo, ¿no? Entonces el microcontrolador maneja voltaje continuo, ¿no? Entonces ustedes mismos van a diseñar sus fuentes, van a saber que estos son resistencias, pero hay resistencias del tipo americano y europeo. Entonces una de las simbologías, hay condensadores que tienen polaridad, como es el positivo negativo, y estos también sin polaridad, condensadores también. Obtenemos simbologías de tierra. ¿Qué más? Aquí tenemos igual un potenciómetro que